la veo. El resto no veo a nadie. Bueno, si pueden, alguno, no poner siempre la fotito. Bueno, hay 9 conectados. Ahí está Marcela. Tienen ideas, un montón que no nos vemos, tienen ideas y después de qué es lo que pasó después del primer parcial, quedaron tan pocos. Yo para esperar unos minutitos más o arranco. 9 figuran conectados a la... Julieta, habla por el audio. ¿Querés escribirme por el chat? Porque no te escuché nada, Julieta, lo que me dijiste. A ver. Ayer éramos 14. Bueno, ahora somos 10. Nos estamos como acercando. Bueno, les comento lo siguiente. Conmigo van a ver Poder Legislativo, son 2 bolillas. Estamos medio justos con el tiempo. El parcial es el 24 de noviembre. Entonces yo lo que les voy a agregar, ¿se acuerdan que la clase pasada yo no les pude dar el miércoles pasado por el tema del duelo que decretó la facultad por la muerte del doctor París? Entonces esa clase de la semana pasada la vamos a recuperar y ya les digo qué día va a ser, que voy a hablar con Daniel para que ese día me lo deje a mí, sería el jueves 19. Entonces la idea es que ustedes tengan conmigo, profe, el parcial es el 24, con la misma modalidad que el anterior, el 24 seguro, el tema de la modalidad calculo que sí, pero eso lo maneja Daniel, así que les pido que lo hablen con él. Les comentaba que si es por cronograma, tenemos solamente 4 clases, que sería hoy 4, la clase del 11 y la clase del 18. Yo lo que voy a hablar con Daniel para que me deje también el jueves 19, así tenemos 4 clases por lo menos antes del parcial. Conmigo van a ver las 2 bolillas de Poder Legislativo, le voy a dar los temas más importantes de los 3 poderes. Poder Legislativo es el más largo, pero le soy sincera, es el más fácil, más sencillo, producto que... por decirlo, con Poder Judicial tiene recurso extraordinario que se complica un poco más la cosa, o Poder Ejecutivo, la parte de los decretos y las reglamentaciones. Así que Poder Legislativo, les diría, para mí, de los 3 poderes, es el más sencillo. Calculo que también se los debe haber dicho Daniel, en esta segunda parte prácticamente no tenemos fallos, o los fallos que tenemos es simplemente yo se los menciono, pero no para que sepan todo el contenido del fallo, ni los fundamentos de los ministros de corte, pero sí lo que se les pide es mucha constitución. Yo les aconsejo que de los temas que yo les voy dando, lean los artículos. No sé si les sirvió o no, yo el otro día les subí en el campus algunos artículos de lo que vamos a ver hoy, de la Constitución comentada de María Angélica Geli. Disculpen que se lo subí así como escaneando, porque no tenía eso lo de la Clavibook, bueno, ya, de hecho ya lo tengo, así que lo que voy a hacer, si les sirve, para la clase que viene, les voy a subir los artículos de esta Constitución comentada de los institutos que vamos a ver. Así que no sé, ¿alguno leyó algo de lo de hoy? Yo le traté de subir los artículos que íbamos a dar, que es todo lo relativo a poder legislativo, primeramente, bueno, ubicación, desarrollo, y después algo con relación a los artículos propiamente de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ustedes lo que tienen con relación al poder legislativo, si comienzan a leer desde el artículo, se extiende desde el artículo 44 en adelante, van a ver que tienen un primer capítulo que son disposiciones de la Cámara de Diputados, luego disposiciones de la Cámara de Senadores, y después tienen disposiciones comunes de ambas cámaras. Entonces, recapitulando, por lo visto solamente hay días conectados.
La clase de hoy voy a avanzar todo lo que pueda en las disposiciones sencillo de cómo funciona Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, duración, requisitos de elegibilidad, etc. Y avanzar con, creo que es el punto 1 de la primera bolilla. La clase que viene, yo ya me lo anoté acá, después lo paso también en el grupo de WhatsApp, vamos a hablar de las disposiciones comunes de ambas cámaras. Entonces, los títulos de los miembros, sesiones, los 4 tipos de sesiones, asamblea legislativa, exclusión, remoción, eso va a ser la clase que viene. Yo después se lo mando también al grupo de WhatsApp. Después tenemos el miércoles 18, que vamos a ver el tema de inmunidades, desafuero y clases de leyes que sanciona el Congreso. Y el jueves 19, que es esa clase que estoy agregando, vamos a ver todo lo relativo al procedimiento de sanción y formación de leyes y juicio político. Procedimiento de sanción y formación de leyes y juicio político. Lo que capaz que nos quedaría, y ya se lo voy diciendo como de antemano, que igual muchas de ustedes la conocen de la primera parte, pero es todo lo relativo a las atribuciones del Poder Legislativo. Las atribuciones del Poder Legislativo, ustedes van a encontrar la mayoría dentro de, ustedes lo saben bien, artículo 75 con los 32 incisos. Y también hay atribuciones del Poder Legislativo que las encuentran fuera del artículo 75. Pero bueno, esa parte de atribuciones, la verdad que vamos a estar como medio justos. Si llego, bárbaro, pero si no, que es algo sencillo, yo siempre les comento que ustedes traten de cuando vean las atribuciones, verlas más por temas, no una tras de otra, porque llegan a la octava y se olvidan de las anteriores. Por ejemplo, atribuciones jurídicas, atribuciones económicas, atribuciones financieras, atribuciones internacionales, que ya estas las saben, artículo 75, inciso 22 e inciso 24. Pero bueno, el tema de las atribuciones siempre conviene verlas más por materia que una detrás de otra. Bueno, entonces, recapitulando, ahora ya se incorporaron 2, ya tenemos casi los 14 de ayer, son 12. Les decía que recapitulando lo que vamos a ver, la clase de hoy, comenzar con Congreso y las disposiciones propias de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. La clase que viene, para los que no me escucharon, el miércoles 11, ya vamos a hablar de las disposiciones comunes de ambas cámaras, artículo 64, artículo 66, asamblea legislativa, sesiones, y la que sigue, que estamos hablando del 18 de noviembre, no puedo creer que estemos en noviembre, todo lo relativo a inmunidades de los legisladores, inmunidad de opinión, inmunidad de arresto, desafuero, y clases de leyes que sanciona el Congreso. Ya ahí estamos entrando, cuando hablo de clases de leyes, en la segunda bolilla de Poder Legislativo. Y el día 19 de noviembre, todo lo relativo al procedimiento de formación y sanción de las leyes y juicio político. Y les decía que lo que quedaría como pendiente, o para que ustedes vayan leyendo, es el tema de las atribuciones del Poder Legislativo que se encuentran en el 75 y fuera del artículo 75. Bueno, y los que les comentaba recién, insisto con esto, mucha Constitución, mucho articulado, lean los artículos de la Constitución cada vez que vemos un instituto, y por suerte tienen pocos fallos. Así que espero que anden bien en esta parte. ¿Alguna pregunta de todo más o menos lo que dije? ¿Empezaron a leer ustedes legislativo? Todavía no. ¿Sí? Ahí veo que Marcela dice que sí. Bueno, todavía están con tiempo, pero les recomiendo que comiencen. Insisto con esto, es sencillo, Poder Legislativo. El Poder Legislativo, empiezo con la exposición, de la República Argentina, está otorgado a un órgano que es complejo y colegiado, que se denomina Congreso. Es decir, el término Congreso surge de la Constitución Nacional.
les decía que es un órgano complejo y es un órgano colegiado. También lo van a encontrar como Congreso Nacional o Congreso Federal. A veces, mal dicho o de manera impropia, lo van a encontrar que se les dice Parlamento argentino. El término Parlamento proviene más de los sistemas parlamentarios y no tanto del nuestro, que es sistema presidencialista. Acuérdense que el término Congreso, Congreso Nacional o Congreso Federal, es para determinar al órgano legislativo, que así está diseñado en nuestra Constitución Nacional, y también para distinguirlo, es decir, es el órgano legislativo federal, para distinguirlo de las legislaturas provinciales, que así se denomina como al poder legislativo. Ustedes lo saben bien todo esto, pero se los reitero, así se denomina al poder legislativo de las provincias. Entonces, siempre se le dice legislatura. A nivel nacional o a nivel federal, siempre le decimos Congreso Nacional o Congreso Federal. Yo les decía que es un órgano complejo y colegiado. Es un órgano complejo porque está formado por dos cámaras. La Cámara de Diputados, que representa al pueblo de la nación, y la Cámara de Senadores, que representa a las provincias. El equilibrio de estos dos principios, es decir, esto de representar al pueblo de la nación, hace en definitiva al sistema democrático, y representar a las provincias hace en definitiva al sistema federal. Entonces, buscando el equilibrio de estos dos principios, hace en definitiva a nuestra forma federal del artículo primero. Mientras exista una forma federal establecida en el artículo primero, tenemos, en definitiva, hay que responder a este sistema bicameralismo o sistema bicameral. Van a encontrar que a nivel nacional, es lo que les estoy comentando, existen las dos cámaras, y a nivel provincial hay algunas provincias que el sistema es unicameral, es decir, solamente se tiene una cámara. Pero a nivel federal, insisto con esto, una Cámara de Diputados que representa al pueblo de la nación y en definitiva consagra este principio democrático, y una Cámara de Senadores que representa a las provincias. Por eso, sí o sí tenemos que tener un sistema bicameral. Ustedes creo que tienen sistema bicameral y unicameral, es decir, se dan siempre razones para sostener uno u otro sistema. El sistema unicameral, en definitiva, va a ser un sistema que requiere menor infraestructura, más económico, y las decisiones se van a tomar, en definitiva, mucho más rápido al haber una sola cámara, pero insisto con esto, nosotros, precisamente, al tener un Estado que consagra este artículo primero, sí o sí tenemos que mantener este sistema federal. Con relación, yo también les decía que es un órgano colegiado. ¿Por qué es un órgano colegiado? Porque está formado por dos cámaras. Una cámara de diputados y una cámara de senadores, que como les decía yo también hace un rato, estas dos cámaras, y si ustedes se fijan en la sección primera, que empieza con el artículo 44, tienen disposiciones propias con relación a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. ¿Qué quiero decir con disposiciones propias? Vamos a ver que los diputados se eligen de determinada manera, duran determinados años, tienen determinados requisitos que son diferentes a los de las cámaras de senadores. Por eso insisto que ustedes van a encontrar, si ven, insisto mucho con la Constitución Nacional, un poder legislativo, un artículo 44, que ahora lo vamos a leer, y después, a partir del artículo 45, comienzan las disposiciones de la Cámara de Diputados. Con relación a la importancia de la Constitución Nacional que le ha dado al Poder Legislativo, fíjense ustedes que tienen una importancia desde el punto de vista que es el primero de los tres poderes, de los órganos de poder, que empiezan los artículos, que empieza el Poder Legislativo a desarrollarse, es decir, y es el único de los tres poderes que tienen poderes implícitos. Los poderes implícitos del Poder Legislativo lo van a encontrar en el artículo 75, inciso 32. Sin perjuicio que luego la Corte, a través de diversas acordadas, también, en definitiva, se arrogó
poderes implícitos, y el poder ejecutivo de la interpretación del artículo 99, inciso 3, también tiene poderes implícitos. Pero lo que les quiero decir, que expresamente en el artículo 75, inciso 32, la Constitución Nacional consagró poderes implícitos para el poder legislativo. A su vez, el Poder Legislativo o el Congreso tiene independencia funcional con relación a los otros poderes, es decir, que su formación y su duración no depende de los otros poderes. Fíjense que la elección de los miembros es de origen popular y, en definitiva, el presidente no puede en nuestro país disolver el Congreso. Por eso insisto que tiene independencia funcional con relación a los otros dos poderes. En cuanto a la función primordial del poder legislativo, es la función legislativa o de legislar, es decir, de hacer la ley, ¿no? De crear el derecho. Pero también el poder legislativo tiene otras funciones, ustedes lo saben bien de la primera parte, por ejemplo, aprobar tratados internacionales, no sé si ya lo vieron con Daniel, porque acá es donde se empiezan a relacionar todos los poderes, prestar acuerdos en determinadas circunstancias, después también ejerce el control sobre los otros órganos de los otros poderes, en el caso de juicio político, que lo van a ver conmigo, también puede pedir informes, puede, en definitiva, de acuerdo a determinadas mayorías, lo van a ver cuando lo vean con Daniel, la parte de jefe de gabinete, la remoción del jefe de gabinete, la moción de censura. ¿Qué quiero decir con esto? Lo vamos a ver bien cuando veamos la segunda bolilla, pero que la función primordial del poder legislativo es la función legislativa o la de legislar, pero no es la función única. Acuérdense que tienen también el legislativo una función constituyente, que lo vieron conmigo, cuando se declara la ley de necesidad de la reforma, una función preconstituyente, con el tema de los tratados internacionales. Por eso les digo que la función primordial es la función legislativa, pero no es la única. Los últimos años, el Poder Legislativo, muchas veces, o el Congreso, no ha, a ver, para que se entienda, bueno, y ahora ustedes lo han visto bien con todo el tema de la cuarentena, es decir, muchas veces la función del Poder Legislativo ha estado un poco desvirtuada, sobre todo en sistemas presidencialistas tan fuertes como el nuestro. Entonces la idea de la reforma de 1994 fue la de crear o agilizar determinados institutos como para darle una cierta prioridad, o mejor dicho, para que el Poder Legislativo vuelva a encauzar en definitiva su función. Entonces lo que ha hecho la reforma de 1994 ha creado institutos, o por ejemplo, con este fin de revertir esta situación que a veces el Poder Legislativo en determinadas cuestiones se ha vuelto un poco débil ante la presencia siempre fuerte del Poder Ejecutivo. ¿Qué ha hecho entonces el Poder Legislativo, o que ha hecho, mejor dicho, la reforma? La reformulación del Senado, que lo vamos a ver ahora en un rato, de 2 a 3 senadores, también la agilización del trámite parlamentario, que lo vamos a ver en la última clase, la regulación de la delegación legislativa, nuevas atribuciones del cuerpo y aparición de nuevos órganos como auditoría, jefe de gabinete. Es decir, ¿qué quiero decir con todo esto? Lo que ha hecho la reforma de 1994 ha tratado de revertir esta situación de debilidad, por decirlo de una manera, en que a veces el Poder Legislativo se pone o lo ponen con relación a esta presencia fuerte del Poder Ejecutivo. Bueno, esto es como, más o menos como para introito. Entonces, que sepan bien, como características de nuestro Congreso, es complejo, es colegiado, y un bicameralismo que en virtud de esta forma federal del artículo primero se tiene que responder. ¿Cómo serían todas las normas relativas al Poder Legislativo? Lo van a encontrar, esto que yo les decía recién, en la sección primera. Van a encontrar del Poder Legislativo y se extiende del artículo 44 al 86. Un primer artículo 44, que es la composición del Congreso, simplemente se los leo, establece un Congreso compuesto de 2 cámaras, una de diputados de la Nación y otra de senadores de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, será investido del Poder Legislativo de la Nación.
Eso es el primer artículo referente a poder legislativo. Este artículo 44 ha sufrido una modificación por la reforma de 1994. ¿Alguno sabe de qué se trata? Y mientras abro la ventana, pues tengo calor. Está haciendo bastante calor. Alguno les decía, ¿sabe qué modificación introdujo la reforma en el artículo 44? Es algo que, ahora vienen todas las preguntas y siempre decimos lo mismo, algo que ustedes vieron en la primera parte. Les doy más o menos el artículo para que se ubiquen. 129. Julieta dice que sí, pero no te escucho. Ah, que no le andan los auriculares. A ver, ¿algún otro? ¿Qué suprimió la reforma de 1994 en la capital federal? De las dos cámaras. ¿Qué no va a tener la capital federal? No lo van a encontrar en el 44 porque se suprimió. La capital federal no va a tener representación ahora alguna en la Cámara de Senadores, es decir, no van a existir senadores por la capital federal, pero en este momento coinciden los límites de la ciudad de Buenos Aires con la capital federal. Yo les daba el 129 porque ustedes lo vieron en federalismo, la ciudad de Buenos Aires tiene un régimen autónomo parecido, similar al de las provincias, entonces la ciudad de Buenos Aires van a tener sus senadores, pero en el supuesto caso que la ciudad de Buenos Aires, o la capital federal, perdón, se traslade a un lugar diferente que no coincida con los límites de la ciudad de Buenos Aires, la capital federal va a perder los senadores porque los senadores van a seguir siendo de la ciudad de Buenos Aires. Por eso yo le trataba de dar la ayuda por el 129, que es el régimen autónomo de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, entonces, eso es lo que reformó en el artículo 44. Vamos a empezar con las disposiciones relativas a la Cámara de Diputados, que es el artículo 45. Fíjense, les leo aunque sea 2 renglones para que nos ubiquemos en qué estamos. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias, de la ciudad de Buenos Aires y de la capital en caso de traslado, que se consideran a este fin como distritos electorales de un solo estado y a simple pluralidad de sufragios. ¿Qué es esto de simple pluralidad de sufragios? ¿Y cómo se eligen los diputados nacionales en nuestro país? Se eligen, lo que dice la Constitución Nacional, simple pluralidad de sufragios. Entonces, ¿cómo sería? Lo que dicen los autores, que se mantiene la técnica electoral de no determinar el número de diputados en la Constitución Nacional, sino que esto queda librado a las leyes del Congreso. ¿Por qué a las leyes del Congreso? Porque si ustedes leen el artículo 49, habla de una ley general. Entonces, la simple pluralidad de sufragios para elegir a los diputados nacionales a través de diferentes leyes se ha establecido, que ustedes lo saben cuando vieron la bolilla de régimen electoral, a través del sistema DONT. El sistema DONT es lo que, en definitiva, se convierte esa simple pluralidad de sufragio, lo que las leyes han establecido. Con el sistema DONT, ustedes saben bien que lo que se hace es que estén representadas las mayorías y también las minorías. Fíjense una cosa importante que a veces se comete un error, que cuando el artículo habla
la Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias, de la Ciudad de Buenos Aires y de la capital en caso de traslado, que se consideran a este fin como distritos electorales de un solo Estado y a simple pluralidad de sufragio. Sería como la primera parte para que se entienda del artículo 45. ¿Qué significa esto? Que para la elección de los diputados nacionales, el país se divide en distritos electorales que coinciden con los límites de cada provincia, pero se divide así el país a los fines de la elección de los diputados nacionales, no de la representación de los diputados nacionales. ¿Por qué digo esto? Porque en la Cámara de Diputados, o la Cámara de Diputados lo que hace es representar al pueblo de la nación como entidad única y total. Por eso lo que quiero ser bien clara con esto, que cuando todo el país se divide en distritos electorales que coinciden con los límites de las provincias, es a los fines de la elección, pero no de la representación. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que nosotros tenemos a los fines de la elección tantos diputados por la provincia de Buenos Aires, tantos diputados por la provincia de Chaco, pero esos diputados después en la Cámara de Diputados no van a representar a la provincia de Buenos Aires, como si fuese el caso de los senadores, sino que esos diputados representan al pueblo de la nación argentina. Es decir, por eso les decía, como entidad única y total. Ojo con esto, porque es completamente diferente con el tema de los senadores, que sí los senadores representan a las provincias. Entonces, insisto bien con esto, ¿no? Que lo digo por tercera vez, pero que se divida el país en distritos electorales que coincida con los límites de las provincias es a los fines de la elección, no de la representación, porque los diputados representan al pueblo de la nación argentina. Una novedad que introduce el artículo 45 es distinguir, fíjense, por más o menos lo mismo que decíamos con relación a los senadores, acuérdense, siempre del 129, entonces la Ciudad de Buenos Aires distingue, por un lado, el pueblo de las provincias y también distingue el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Es también que se eligen diputados por la Ciudad de Buenos Aires, que en este momento coincide la Ciudad de Buenos Aires con la capital federal, pero en el caso que se traslade la capital federal, ahí esta novedad va en definitiva a ser más clara que como se da en el artículo 45. Con relación al número de los diputados, volvemos a lo mismo. Yo les digo, les voy diciendo cada uno para ser bien clara, se los dividí. Números, duración, renovación, requisitos. Vamos con los diputados y después con los senadores. Entonces, con relación al número de diputados, tenemos que no es un número fijo de los diputados, es indeterminado el número de los diputados, pero determinable en proporción a los habitantes de cada distrito electoral. Entonces, es indeterminado, pero es determinable de acuerdo en proporción a los habitantes de cada distrito electoral. ¿Cómo se determina esto? Y ahí sí ya entramos en la segunda parte del artículo 45. La segunda parte del artículo 45 establece como un piso, se los leo, dice el número de representantes será de uno por cada 30.000 habitantes o fracción que no baje de 16.500. Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar, pero no disminuir la base expresada por cada diputado. Yo les leo el artículo como para, si alguno no lo leyó, como para estar en tema, ¿no? Y que se entienda. Entonces, yo les decía que la segunda parte del artículo 45, que a su vez esto lo introdujo la reforma de 1898, establece un mínimo o un piso, que ese mínimo piso es la cifra que figura en el artículo 45. ¿Cómo se hace en definitiva para ir subiendo ese mínimo o ese piso? Por lo que establece la segunda parte más el artículo 47, se tiene que realizar un censo general cada 10 años. Y a través de este censo general y de acuerdo a la población que exista en el país, diferentes leyes fueron fijando indirectamente el número de diputados. Actualmente estamos por
un diputado aproximadamente cada 300.000 personas. Eso es lo último que yo les encontré, de acuerdo, ya hace tiempo que no se hace el censo. Un diputado cada 300.000 personas sería la base, en definitiva, que se fija. Acuérdense de relacionar el 45 segunda parte con el 47, que también es el que habla del censo. Lo habla el 45 y también el 47. Un dato histórico, el primer censo se llevó a cabo durante la presidencia de Sarmiento en el año 1869 y ahí aumentó de 50 a 86 el número de diputados aprobado por la ley 580. Bueno, esto entonces queda claro, número de diputados es indeterminable, pero se determina en base a la población, y se tiene que hacer el censo cada 10 años, y acuérdense que lo que establece el 45 en la segunda parte es el piso, y el número lo va fijando el Congreso a través de las diferentes leyes. Duración y renovación, es decir, a cuánto se extiende el mandato de los diputados. El mandato de los diputados se extiende por 4 años. Esto lo establece el artículo 50. Yo acá no les voy leyendo todos los artículos porque si no quiero avanzar más con ustedes hoy. Acuérdense del artículo 50, el mandato de diputados se extiende cada 4 años y la sala se renueva por mitades cada bienio. Por mitades cada 2 años, cada bienio. Y disculpe, profe, ¿en qué año fue el primer censo? Se llevó a cabo durante la presidencia de Sarmiento en 1869. Disculpen que vuelva para atrás, lo que pasa es que voy leyendo el chat. Con relación a duración y renovación, les decía que el mandato de los diputados se extiende por 4 años y se renueva por mitades cada 2 años. Y el sorteo de la primera legislatura para posibilitar esta renovación parcial no se hizo el 1 de marzo, que es la apertura de sesiones ordinarias, sino que se hizo el 10 de diciembre de 1983. ¿Por qué se hizo el 10 de diciembre de 1983? Fue cuando, después del gobierno de facto, se eligen autoridades y asume el gobierno de Alfonsín. Entonces, a partir del 10 de diciembre de 1983, se toma siempre en diciembre, cada 2 años, cómo se va renovando parcialmente la Cámara de Diputados. No tomamos, por eso le digo, la apertura de sesiones ordinarias, sino tomamos esta fecha, 10 de diciembre. Y por eso tenemos, ustedes saben bien, que votan elecciones cada 2 años de diputados nacionales. Y otra cosa que no les dije, que la elección de los diputados dispone la reelegibilidad, es decir, esta reelegibilidad debe entenderse como indefinida, ¿no? Esto es, lamentablemente, es un tema, bueno, que se relaciona también con las listas sábanas y con otros problemas, pero es un tema que los diputados elijan así en forma indefinida, porque, bueno, trae aparejado unos cuantos problemas y no deja a veces, en definitiva, acceder a cargos políticos, me refiero es decir, concretamente lo que quiero decir que a veces, sumado a esto con las listas sábanas, se genera que, entre comillas, digo pues están grabando siempre, no siempre los mismos, pero como que no se renueva completamente si no fuese la reelección indefinida, ¿no? Es lo que ocurre. Bueno, requisitos para ser diputados. Estos los van a encontrar en el artículo 48. Los requisitos para ser diputado, fíjense que hay una diferencia con relación a los requisitos para ser senadores, no en cuanto a los requisitos, sino en el momento que se tienen que cumplir los requisitos. El artículo 48 establece los recaudos, pero en la época de incorporación de los diputados a la Cámara. Si ustedes leen el artículo 48, ya les digo, y leen el artículo 55, el artículo 55 para los senadores dice para ser elegido senador. Entonces, como dice, para ser elegido senador, los tendría que tener ya cuando asumen.
En cambio, en el tema de los diputados, dice, como dice los requisitos para ser diputado, entonces puede ser que le falte algún requisito en el momento de inscribir su candidatura y que después puedan cumplir con ese requisito cuando ingresan a la Cámara, porque dice requisitos para ser diputado. Bueno, con relación a los requisitos, tienen una edad de 25 años, 4 años de ciudadanía en ejercicio, y ser natural de la provincia que lo elija, o tener 2 años de residencia inmediata en ella. Me detengo en el segundo, 4 años de ciudadanía en ejercicio. Eso sería solamente para los ciudadanos por opción o naturalizados, es decir, que se necesitarían, una vez que por sentencia firme de la justicia federal tengan la carta de ciudadanía, ahí necesitan 4 años más para ser diputados. Con relación, bueno, ser natural de la provincia que lo elija o tener 2 años de residencia inmediata en ella, los nacidos en la provincia no necesitan esos 2 años de ejercicio o de residencia en la provincia. Dejo acá con diputados porque les doy las características diferenciales de la Cámara de Senadores y después vamos a ir viendo algunas que se asemejan. Composición de la Cámara, hasta ahora dudas no, es muy sencillo esto, pero me preguntan. ¿Estamos bien? Buenas tardes. Micaela le habla. Sí. Quería consultarle de lo último que dijo sobre los diputados, o sea, para cumplir todos los requisitos, puede que falte algún en el momento de presentar la candidatura y se puede completar una vez que se ejerce el cargo, digamos. Sí. Puede ser. Ah, bien. Claro, porque por eso me fui, vos fíjate que los requisitos dice para ser diputado, y los senadores dice para ser elegido senador. Entonces, claro. Para ser diputado puede ser, por ejemplo, si cuando inscriben la candidatura tienen 24 años, siempre y cuando ingresan a la Cámara cumplan los 25, por ejemplo. Claro, bárbaro. No. Buenísimo, profe, gracias. Con relación a esto, yo seguí un poco a María Angélica Geli, que fue que el otro día le subí los artículos, pero si ustedes leen de Quiroga Lavie, él lo que dice que entre el para ser diputados o para ser elegido senador, según el autor, que no habría ninguna diferenciación entre uno y otro en cuanto al momento, pero es la postura de él. La postura me refiero al texto literal, más lo que dice María Angélica Geli, es esto que les digo, que sería 2 momentos diferentes, ¿no? El para ser diputado o el para ser elegido senador. Con relación a la composición de la Cámara de Senadores, bueno, lo de la Cámara de Senadores se modificó muchísimo, porque ustedes saben bien que de 2 senadores pasamos a 3, entonces hubo, que no las preguntamos, pero bastante engorrosa, toda una serie de disposiciones transitorias para ir como subiendo ese tercer senador, por decirlo. Lo van a encontrar en el capítulo ya segundo, todo lo relativo a la Cámara de Senadores, y esto que les digo, disposiciones transitorias cuarta y quinta. Por esto que les digo de cómo en definitiva se iba incorporando ese tercer senador. Les leo simplemente, sería capítulo segundo del Senado. Ojo, nos faltaron, a ver, para ser clara, nos faltaron disposiciones de la Cámara de Diputados, pero una que nos faltó es el artículo 53, que yo lo dejo para el final con el 59 y 60, que es todo lo relativo a juicio político. Si ustedes leen el artículo 54, dice, el Senado se compondrá de 3 senadores por cada provincia y 3 por la ciudad de Buenos Aires, elegidos en forma directa y conjunta. Esto es importante porque es nuevo. Correspondiendo 2 bancas al partido político que obtenga el mayor número de votos y la restante al partido político que le siga el número de votos. Cada senador tendrá un voto. Y eso se relaciona con la disposición transitoria cuarta. Es decir, este artículo 54 fue todo modificado por la reforma de 1994. Entonces, importante a determinar, artículo 54, cómo se eligen los senadores, de manera directa y conjunta.
sería esto que sea de manera directa, lo que dice María Angélica Geli, que fortalece el sistema democrático y la participación ciudadana, ¿no? Que sea de manera directa, porque antes los senadores no se elegían de manera directa. Y que sea de manera conjunta, que sea de manera conjunta, se debe entender como simultáneo de los 3 representantes de cada distrito. Se debe entender como simultáneo de los 3 representantes de cada distrito. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que se deben elegir ahora vamos a ver cómo, pero los 3 senadores en forma conjunta. Eso es en cuanto a la composición de la Cámara de Diputados. Número de senadores. Número de senadores tenemos que leer, otra vez volvemos al artículo 54. Lo que hace, insisto con esto, el artículo 54 eleva de 2 a 3 el número de senadores y consagra un sistema de lista incompleta. ¿Se acuerdan de los sistemas estos que veíamos en cuanto a sistema DON, sistema de lista completa, incompleta, de los regímenes electorales? Bueno, consagra el sistema de lista incompleta. ¿Por qué? Porque van a ser los 2 primeros senadores al partido político que obtenga mayor cantidad de votos. Y el senador siguiente al partido, es decir, la primer minoría, al partido político que le siga en cuanto al número de votos. Fíjense, otra cosa importante del artículo 54, que van a ser 3 senadores por cada provincia, y otra vez, por el sistema del 129, también tenemos 3 senadores por la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la ciudad de Buenos Aires tiene un sistema similar al de las provincias. Entonces lo que hace el artículo 54 también otorga senadores por la ciudad de Buenos Aires. Que vuelvo con el primer punto, por ahora coincide la ciudad de Buenos Aires con la capital federal, pero en el caso que se traslade la capital federal, la ciudad de Buenos Aires va a seguir teniendo sus 3 senadores. Duración y renovación de los senadores. Ahí tenemos que ir al artículo 56. Bueno, el artículo 56 tiene 3 novedades importantes. Por un lado, y esta ustedes la saben bien, reduce de 9 a 6 el mandato senatorial, con todo lo que acarreó, ¿se acuerdan? Todo el tema de la violación del ex artículo, ¿se acuerdan? Del 71, con la ley de la declaración de la ley de la necesidad de la reforma, la 24.309, ¿se acuerdan que todo el problema era con relación al mandato senatorial, que la Cámara de Senadores no hizo el reenvío a la Cámara de Diputados porque le había introducido modificaciones, en definitiva, al proyecto que venía de diputados? ¿De eso se acuerdan? Sí. Bueno, entonces, primera modificación, reduce de 9 a 6 el mandato senatorial. La segunda modificación, que ya la Cámara, la renovación parcial de la Cámara, ya se va a efectuar por bienio, es decir, cada 2 años, en lugar de hacerla cada 3. Es decir, la Cámara de Senadores se renueva cada 2 años, en lugar de hacerla cada 3. Y la última modificación del artículo 56 es que, esto que les decía, la palabrita esa, directa y conjunta, es decir, que los 3 senadores se eligen por distrito y se tienen que elegir los 3 en el mismo momento. Es decir, eso conjunta que la renovación se hará por distritos electorales y se renuevan conjuntamente los 3 senadores del mismo distrito. Eso sería el término conjunto. Es decir, vuelvo con esto, el artículo 54 fue en cuanto a todo, uno de los que más modificaciones sufrió por la reforma de 1994. Acuérdense, con relación al mandato senatorial, que sean elegidos de forma directa y conjunta, que sean los 3 senadores, y el tema de 2 por el partido político que obtenga mayor cantidad de votos y 1 por el que le sigue. Con relación a los requisitos para ser senador los van a encontrar en el artículo 55. Estos mismos requisitos para ser senador también son exigibles para ser presidente y vicepresidente del artículo 89, y para ser miembros de la Corte Suprema de Justicia, por el artículo 111.
acá, en lugar de 3 requisitos, como en el caso de los diputados, van a encontrar 4 requisitos. Una edad, que en lugar de 25 va a ser de 30, la ciudadanía, que en este caso va a ser de 6 años de ciudadanía, ser natural de la provincia que lo elige o tener 2 años de residencia inmediata en ella, y el otro, el cuarto, que no lo tienen los diputados y los tienen los senadores, es una renta anual de 2.000 pesos fuertes o entrada equivalente. Este requisito, varias cosas, se encuentra derogado, es lo que, no sé si alguno conoce el término, se llama desuetudo, es decir, derogación por el no uso, no se utiliza este artículo, y aparte también por varios temas, me refiero si uno tiene en cuenta una visión más actualizada del sistema democrático, no se puede concebir como requisito de idoneidad que tengan una renta anual de tanto, es decir, que sean solventes. Y aparte, el requisito primordial es que por el artículo 74 los legisladores, los senadores concretamente, también reciben una paga por sus servicios, por su remuneración, que se denomina dieta. Entonces, por eso les decía, este requisito no se utiliza de la renta que tienen que tener de los 2.000 pesos fuertes o entrada similar. Entonces, los requisitos que utilizamos, edad de 30 años, 6 años de ciudadanía y ser natural de la provincia que lo elija o 2 años de residencia inmediata en ella. Bueno, hay... sí. Antes de que diga, los requisitos del artículo 55, que bueno, para ser elegido senador, ¿eran los mismos para ser elegido presidente y vicepresidente? ¿Y qué más dijo? Que no se sí, para ser miembros de la Corte Suprema, del 111. Ahí está, gracias. De nada. Algo que los doy, ahora sí, algo que se asimiló, es decir, para ser clara, están ahora les voy a explicar de qué se trata. Están en artículos diferentes, 51 para el caso de diputados y 62 para el caso de los senadores. Es decir, si ustedes lo buscan, este tema que les voy a hablar ahora, lo van a encontrar como que, en definitiva, son disposiciones diferentes para uno y otro. Pero luego la reforma de 1994 y a través de una disposición transitoria lo asimiló, que es el tema de la vacancia de las bancas legislativas. Vacancia de las bancas legislativas. ¿Qué es esto de las vacancias? Es decir, si por cualquier motivo, muerte, destitución, renuncia, expulsión, algún legislador pierde su banca, ¿qué es lo que pasa? Sería un poco como la pregunta, ¿no? Es decir, insisto, lo que hace la Constitución Nacional establece 2 opciones diferentes para el caso de los diputados, que lo van a encontrar en el artículo 51, y para el caso de los senadores del 62. Entonces, ¿qué es lo que hacía la Constitución para el caso? Se los leo. Tardé un poquito porque estoy con la Constitución comentada, entonces no. Les hago una preguntita fuera de esto. ¿Les sirvió los artículos que les subí de la Constitución comentada en el campus? ¿Quieren que les siga subiendo artículos así del resto de los temas? ¿Pudieron leerlo? Les hago la pregunta. Adriana, sí. ¿El resto? Sí, hasta los 14. Bueno, Marcela, sí. Bueno, yo se lo subo. Es decir, lo que siempre decimos, ustedes el tema, mientras lo sepan, puede ser de cualquier libro, ¿no? Yo les sirvo, porque es como está recién editada, entonces les voy sirviendo. Quedó medio cortado porque traté de no subirle artículos que los vamos a ver para la clase que viene, pero ahora trato de los artículos que se relacionen, que ir subiéndoselos. Les decía que en el caso del artículo 51 para los diputados dice, en caso de vacante, es decir, vacante es esto que les digo, ¿no? Muerte, renuncia, destitución, inhabilidad, expulsión de la propia Cámara, es decir, todas las causas que vamos a ir viendo por las cuales los legisladores dejan vacante su banca. Entonces, en caso de vacante, el gobierno de provincia o de la capital hace proceder a la elección legal de un nuevo miembro. Eso nos daba la idea que si se producía una vacante de un diputado, había esta palabrita legal, había que hacer una
elección nuevamente para cubrir esa vacante. Bueno, este mandato no se cumple porque de hecho lo que se hace de la lista de los diputados también uno cuando vota elige también una lista, si ustedes no sé si han alguna vez prestado atención o han leído, de los diputados suplentes. Entonces, esto con relación a los diputados. Con relación a los senadores, que es el 62, que me pase. Ustedes, mientras van escuchando la clase, tienen ahí la Constitución, ¿no? Porque eso está bueno, insisto, con la Constitución, porque vamos a ir mucho, casi todo lo vamos a ir leyendo. Entonces, les aconsejo que aunque sea tengan la Constitución y por lo menos yo les leo el artículo, pero ustedes lo van siguiendo. El artículo 62 para los senadores. Ahí veo que Lisa pasa hojas, así que veo que ella la tiene. Claro, yo tampoco tengo la comentada. Sí, por eso. Ahí se las voy a subir. Cuando vacase, bueno, es el término vacante, ¿no? Cuando vacase alguna plaza de senador por muerte, renuncia u otra causa, el gobierno a que corresponda la vacante hace proceder inmediatamente la elección de un nuevo miembro. Por eso fíjense que no están estos artículos en disposiciones comunes, porque, insisto, primer capítulo, disposiciones de la Cámara de Diputados. Segundo, Cámara de Senadores. Tercero, disposiciones comunes. Fíjense que está el 51 para diputados y el 62 para senadores. Bueno, entonces, hasta la reforma de 1994, la figura del suplente regía solamente para el tema de los diputados. Por esto que por el adjetivo legal que tenía el artículo 51. El adjetivo legal, nos daba la pauta que se podía, a través de una ley, prever que haya diputados suplentes. Pero no así para los... Disculpe que la interrumpa, profesora. Encontré entre la diferencia entre diputados y senadores, hay una parte en que habla de elección de un nuevo miembro y otra que dice elección legal. ¿Cuál es la diferencia? Eso es justo lo que te estaba explicando, justo lo que te estaba diciendo. Bien. Sí, justo le estaba diciendo, que no sé si venían el resto siguiendo, que les decía que el artículo 51 habla de legal, por eso les dije que legal puede una ley, que la ley se refiere al Código Nacional Electoral, puede en definitiva establecer los diputados suplentes, y este vocablo inmediatamente que dice en el artículo 60, que lo decía en el 54 antes, y ahora lo dice en el 62 para los senadores, nos daba la idea que se tenía que hacer una elección, es decir, que no podía la ley, en definitiva, establecer los senadores suplentes. Bueno, todo esto, ¿cómo queda después de la reforma de 1994? Se toma lo que dice la disposición transitoria cuarta, párrafo 7 de la Constitución Nacional. ¿Vieron que el artículo 54 estaba enganchado con una disposición transitoria que yo les dije hoy cuando se los expliqué? Bueno, lo que se hace, esta situación, se engancha esta parte de los senadores suplentes con lo que dispone, y ahora se los leo, en la disposición transitoria cuarta, párrafo 7, que dispone que toda vez que se elija un senador nacional, se designará un suplente, quien asumirá en los casos del artículo 62. Se los vuelvo a leer. Dispone que toda vez que se elija un senador nacional, se designará un suplente, quien asumirá en los casos del artículo 62. ¿Qué es lo que dice la doctrina? Si bien esta cláusula es para las disposiciones transitorias, que fue todo esto que yo les dije para subir de 2 senadores al tercero, lo que dice la doctrina que esto se debe realizar no solamente de una aplicación transitoria, sino que se debe considerar como una aplicación permanente. Entonces, por ende, así lo dispuso la ley, se la van a acordar porque es todo 24.444, que habrá candidatos a senadores titulares y suplentes, y que los suplentes sucederán al titular por su orden. Que habrá senadores titulares y suplentes, y que los suplentes sucederán al titular por su orden. Les aclaro que siempre el suplente
cubre el cargo del titular hasta el vencimiento del cargo que tenía el titular. Si por ejemplo lo designaron y dura 6 años, vamos a poner, no sé, 6 años en sus funciones y 5 años, no vamos a poner la muerte, lo destituyeron, es decir, o buscarle, me refiero, o cualquier causal de inhabilidad, me refiero solamente va a ser ese año, no va a estar 6 años más ese senador, ¿no? Por eso yo les hablaba de las causales, pueden ser muerte, renuncia, inhabilidad física o moral sobreviniente declarada por la Cámara o expulsión dispuesta por ella. Discúlpeme, no destitución, porque ya destitución no quiero que lo asocien con juicio político, que intervienen en las dos cámaras, pero son para otros funcionarios. Entonces, las causales con relación a los legisladores, las establece el artículo 51 y 62, muerte, renuncia, inhabilidad física o moral sobreviniente declarada por la Cámara o expulsión. Esos serían los casos en los cuales se puede producir la vacancia de una banca legislativa. Entonces, resumiendo por tantas palabras, tanto para el caso del artículo 51 de los diputados como para el 62, se eligen de los senadores, se eligen los diputados titulares y los suplentes, y los senadores titulares y los suplentes. Es decir, quedó claro ese inmediatamente que dice el artículo 62, luego con la disposición transitoria cuarta, párrafo 5, que era transitoria, pero se le dio el carácter de permanente y se eligen, en definitiva, también los senadores suplentes. Bueno, otro temita para avanzar, les quiero 2 o 3 temas más, es la cuestión de la pertenencia, y ahora sí ya hablo en plural para los dos, salimos de las disposiciones propias de cada uno de los integrantes de cada cámara, de la cuestión de la pertenencia de las bancas legislativas. Es decir, ¿a quién pertenecen las bancas legislativas? Si pertenecen a los legisladores, al partido político que los propuso como candidatos o al pueblo que los eligió. ¿A quién pertenece la banca? ¿Al legislador, al partido político que lo propuso como candidato o al pueblo que lo eligió? Bueno, en la Constitución hay silencio, es decir, la Constitución no dispone nada con relación a este tema, y es como que ya entramos en otro tema que sería un poco también los principios éticos o morales de ese candidato. Hubo un caso que ustedes hace tiempo, pero lo deben haber escuchado, ahora más o menos se lo nombro, es el caso de Boro Cotó, que después, como jugando con el término, se hizo la borocotización de la política, que es, en ese momento les cuento el caso, era un legislador por la ciudad de Buenos Aires que se presenta como candidato a diputado nacional por el PRO en el año 2005. Candidato a diputado nacional por el PRO, resulta electo en las elecciones del 2005 y 17 días después de que resulta electo, tiene una reunión con entonces con el expresidente de la Nación, Néstor Kirchner, y anuncia como acto seguido su pase al partido oficialista de ese momento. Es decir, queda claro, él había sido elegido, estaba en la lista de diputado nacional por el PRO, había sido elegido, es decir, que lo eligieron esa lista, y él lo que hace es, en el año 2005, 17 días después, aparentemente una reunión, y él decide hacer este salto a otra agrupación, a otro partido político. Justo en ese momento, no sé si ustedes se acuerdan, en el año 2005, estaba todo el tema de la destitución del jefe de gobierno, ¿se acuerdan? Por el caso Cromañón, de Ibarra, de la ciudad de Buenos Aires, y bueno, y estos dos partidos políticos, tanto el PRO como el partido oficialista en ese momento, tenían opiniones diversas y votos diferentes con relación a esta cuestión de la destitución del jefe de gobierno en ese momento. Les decía que
en ese momento era un poco lo que se produce, es el salto político, le eligieron este nombre así, medio en broma, Borocotización, porque el apellido era Borocotó, bueno, pero en definitiva, ante todas las críticas, lo que se hace es partidarios o representantes del partido político del PRO inician una acción, y esta acción, la jueza federal con competencia electoral rechaza la acción y deniega la legitimación activa de los ciudadanos demandantes. ¿Qué es lo que dice la Cámara? Y acá es el punto. La Cámara Nacional Electoral confirma la sentencia con fundamento, y fíjense esto, en que los planteos dirigidos a cuestionar la idoneidad del demandado para desempeñar el cargo de diputado nacional deben efectuarse en el momento que las agrupaciones políticas registran a sus candidatos, y que el hecho de que un diputado electo se desvincule de la agrupación que postuló su candidatura para vincularse con otra diferente no autoriza a la justicia a negar su proclamación en los términos de la legislación vigente. El caso se llama Pagani Enzo Luis, sobre presentación del año 2006. Aunque nos haga un poco de ruido por decirlo, pero la decisión de la Cámara Nacional Electoral fue jurídicamente correcta, porque las bancas de los legisladores no pertenecen a los partidos políticos. Es decir, entonces, por eso les dije la primera pregunta e insistí con esto. Lo que sí cabía, que no se hizo, el caso de Borocotó. Sí, igual esta clase queda grabada. No, si quieren leer el caso de Borocotó, porque están justo escribiendo, lo leen, pero simplemente a lo que voy es esto, y les vuelvo a leer los fundamentos de la Cámara Nacional Electoral. Confirmó la sentencia con fundamento en que los planteos dirigidos a cuestionar la idoneidad del demandado para desempeñar el cargo de diputado nacional deben efectuarse en el momento que las agrupaciones políticas registran a sus candidatos. Lo que pasa es que ustedes me dicen, bueno, sí, pero Borocotó hizo el salto después, ¿no? Una vez que ya lo habían elegido. Y que el hecho de que un diputado electo se desvincule de la agrupación que postuló su candidatura para vincularse con otra diferente, no autoriza a la justicia a negar su proclamación en los términos de la legislación vigente. Yo le decía que la decisión de la Cámara Nacional Electoral fue correcta porque las bancas no pertenecen a los partidos políticos. Lo que sí hubiese sido capaz que interesante es que la Cámara ya de diputados, era diputado, ahí sí podría haber, vamos a ver la clase que viene, qué es lo que podría haber hecho la Cámara de Diputados con esta conducta, sí, porque en definitiva no mereció censura la conducta de Borocotó, y el diputado lamentablemente ingresó a la Cámara, ¿no? Y los electores, en definitiva, bastante defraudados. Pero la Cámara sí, como órgano, podría en definitiva haber cuestionado esa conducta de Borocotó. Bueno, dos cositas más y para ir avanzando. Vicepresidente. No estoy leyendo mucho el chat, ahora después me fijo al final de la clase. Vicepresidente lo van a encontrar en el artículo 57. Les leo rápidamente. El vicepresidente de la Nación será presidente del Senado, pero no tendrá votos, sino en el caso que haya empate en la votación. Artículo 57. Bueno, la figura del vicepresidente de la Nación fue tomada de la Constitución de los Estados Unidos. Fíjense, en el caso, ustedes ya empezaron a ver Poder Ejecutivo, más o menos. Bueno, fíjense, esto es importante, que el artículo 57, ¿dónde está? Que habla de vicepresidente, ¿dónde está? Está dentro de los artículos de la Cámara de Senadores. Con esto como que confirmamos que el Poder Ejecutivo es unipersonal y que en definitiva el vicepresidente de la Nación pertenece a la Cámara de Senadores. Fíjense, ¿cuáles serían las funciones del del vicepresidente? Es presidir la Cámara de Senadores, y otra atribución también es que reemplaza al presidente, pero lo que dicen los autores como que es una función en expectativa
que a veces puede tornarse conflictiva, ¿no? Porque él está, es decir, para reemplazar al presidente como expectante, ¿no? Y lo importante que, dos cositas más con relación al vicepresidente, que debe sí o sí presidir las sesiones de la Cámara de Senadores, es decir, hubo en el año 2000 un vicepresidente que no, a raíz de determinadas cuestiones que pasaron en la Cámara de Senadores, no quería presidir la Cámara de Senadores, bueno, y luego terminó renunciando. Y fíjense otra cosa, que solamente tiene voto en el caso de empate. Que yo siempre cuando les daba este tema les decía que, no sé, traíamos siempre antecedentes re viejos para cuando el vicepresidente pudo votar, hasta que se dio el caso de Cobos en el año 2008, ¿se acuerdan? Con el voto no positivo, que ahí sí fue como que, por decir, un precedente mucho más actual, donde el vicepresidente votó en caso de empate, porque siempre los antecedentes que teníamos era como bastante antiguos, por decirlo. Y luego tengo la presidencia provisional del Senado, que es el artículo 58, dice, el Senado nombrará un presidente provisorio que lo presida en caso de ausencia del vicepresidente o cuando éste ejerce las funciones de presidente de la nación. Bueno, ¿qué ocurre con esto? ¿Qué es esto del presidente provisorio? Dijimos que el vicepresidente debe presidir las sesiones de la Cámara de Senadores, pero puede ser que el vicepresidente esté ocupando o esté reemplazando al presidente, entonces se tiene que elegir a lo que se denomina presidente provisorio del Senado. El reglamento del Senado lo prevé en las sesiones preparatorias, así ya me estoy adelantando ya la clase que viene, cada Cámara, fíjense que está en el artículo 66, dicta su propio reglamento interno, que el reglamento interno son disposiciones que cada una de las cámaras dicta para su propio funcionamiento. Bueno, en la Cámara de Senadores, en las sesiones preparatorias, lo que tiene que hacer la Cámara de Senadores es elegir a un presidente provisorio. Se elige el presidente provisorio, se elige un vicepresidente también, un vicepresidente primero y un vicepresidente segundo. Y una regla no escrita es que el presidente provisional del Senado tiene que ser del mismo partido político del presidente en ejercicio. Les decía que una regla no escrita que el presidente provisional del Senado, es decir, del artículo 58, tiene que ser del mismo partido político que el presidente en ejercicio. ¿Por qué les parece a ustedes? Por algo que pasó en nuestro país, que también fue un caso que lo vivimos. ¿2001, 2002? ¿Qué pasó? Por la ley de acefalía, ¿no? Claro, claro. Por el tema, es decir, lo que hace el presidente provisional del Senado está en primer lugar de la línea sucesoria provisional. Ustedes, no sé si vieron con Daniel, cuando vean acefalía, tienen una acefalía provisoria y una permanente. Dentro de la provisoria tenemos el presidente provisional del Senado. Bueno, lo que habitualmente, esta regla no escrita, que se elija del mismo partido político, bueno, y donde se puso en funcionamiento la ley de acefalía, fue, ¿se acuerdan? Cuando fue elegido presidente provisorio del Senado, Puerta, ante la renuncia primero de Chacho Álvarez, después de la Rúa, y que le sucedieron Adolfo Rodríguez A., Eduardo Duhalde, ¿se acuerdan? Todo el funcionamiento de la ley de acefalía, año 2001-2002. Con relación a disculpe que le interrumpa. Termino con esto y ya vamos a así termino con el presidente provisional, una cosita nada más. Con relación al presidente provisional del Senado es esto, la discusión que hay es si el presidente provisional del Senado, por ejemplo, reemplaza al vicepresidente de la Nación, si tiene, es decir, él tiene
voto, si lo está reemplazando, tiene voto en caso de empate. Pero ¿qué pasa en esa sesión? Tendría un voto por ser, porque eres un senador, ¿no? Tendría un voto por ser senador y otro voto en caso de empate. Esa es un poco como la pregunta que se hace la doctrina. Bueno, en este caso no, porque si no, ese senador que representa a una determinada provincia, esa provincia estaría como sobre representada. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el presidente provisional del Senado ocupa el cargo de vicepresidente, es decir, vicepresidente, o el vicepresidente está en ejercicio de las funciones del presidente, y el presidente provisional del Senado preside la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, solamente va a tener voto en caso de empate. Es decir, en esa sesión él no puede votar como senador y también en el caso de empate volver a votar, ¿no? Esa era la duda, que ustedes lo pueden ver con relación a la doctrina, pero esto está solucionado en el sentido que solamente en caso de empate va a tener su voto. Bueno, ahora escucho las preguntas. Con relación a esto, les digo así, más o menos terminamos el tema. Yo lo que les quise dar hoy es todas las disposiciones relativas a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, y ver algunas de estas cuestiones que les dije, pertenencia de las bancas o la vacancia de las bancas legislativas, y llegar al 57 y 58. Ahora escucho las preguntas, pero les digo así no me olvido. Para la clase que viene, ustedes comiencen ya a leer, porque vamos a entrar en las disposiciones comunes de ambas cámaras. Cuando me estoy refiriendo a las... acuérdense lo que les digo, en la Cámara de Diputados dejé a propósito el 53 sin darle porque es juicio político. Y en la Cámara de Senadores dijo a propósito, sin darle, el 59 y 60 porque es juicio político. ¿Qué quiero decir? Que estos tres van juntos, 53, 59 y 60. Cuando les explique todo el procedimiento de juicio político, vemos esos tres juntos. Entonces, para la clase que viene, les pido que comiencen, y bueno, y voy a subir, pero bueno, ahora se lo voy a subir con el ebook, así que así no les sale con todas las lomitas, para que lo lean. Comiencen con el artículo 63, que ahí tienen disposiciones comunes a ambas cámaras. Sería el capítulo tercero. Es decir, en el artículo 63 van a tener toda la parte de sesiones, sesiones ordinarias, de prórroga y extraordinarias. Ya les digo, en el artículo 64, títulos de sus miembros. Todo esto que es más la parte ya de derecho parlamentario, artículo 65, 66, hasta, bueno, ustedes sigan leyendo, ¿no? Pero 67 juramento. Les diría, son poquitos artículos que les digo, porque el 68, que no, ya no creo que lleguemos la clase que viene, ya ahí tienen la inmunidad de opinión. Inmunidad de opinión 68, 69 inmunidad de arresto y 70 desafuero. ¿Mm? Así que yo esto, si quieren, se lo subo, son pocos artículos, pero me importa esto que comiencen a ver disposiciones comunes de ambas cámaras, porque ahí tienen todo el tema de los títulos de los miembros, las sesiones, asamblea, exclusión y remoción, quórum, mayoría. Es decir, de 4 o 5 artículos surge varias cuestiones relativas a derecho parlamentario. Así que bueno, no sé si me quieren ahora escucho las preguntas, pero con relación a esto, de los temas, si tienen alguna duda, lo que les pido sobre todo, que comiencen a leer Poder Legislativo porque es largo, ¿no? Así que son muchos artículos, y son 2 bolillas. ¿Mm? Bueno. Profe, yo tengo una duda. Sí. Micaela, de nuevo. ¿Usted qué recomienda entonces? Que miremos los artículos importantes que son, bueno, los que vimos hoy, los que vamos a seguir viendo de la Constitución comentada, o realmente con las clases
inventaríamos la común, porque yo, por ejemplo, tengo la común, no tengo la comentada. Está bien, yo lo que les recomiendo siempre para la segunda parte, y creo que calculo que Daniel se los debe haber dicho, y más que el parcial también, ustedes lo saben bien, los que me están escuchando, múltiple choice, como fue la primera parte, calculo que si no cambia, siempre la segunda parte es igual espero que se los confirme él. Yo lo que les recomiendo es el articulado de la Constitución. Porque, es decir, todo la parte de los requisitos, fíjense lo que fuimos viendo hoy, la parte de los requisitos, la parte de cómo se eligen, cuánto duran, eso vayan con la Constitución. Y, por ejemplo, por darte un ejemplo, Sí. La semana que viene yo les voy a dar sesiones, las sesiones de las cámaras. ¿Qué pasa? En el artículo 63 vos no tenés las sesiones preparatorias, tenés las sesiones ordinarias, de prórroga y extraordinaria. Entonces, bueno, si vos lees nada más el 63, te vas a quedar como corta con las sesiones preparatorias porque surgen de los reglamentos internos de cada cámara. Entonces tenés que saber de dónde surgen todo. Si siempre algo de doctrina tenés que leer. Lo que esta segunda parte, a mí lo que me parece más sencilla, porque no tienen el tema de los fallos, entonces, es decir, les contesto de Borocotó, pero no es que se les va a pedir el fallo de Borocotó, es decir, es simplemente que sepan que lo que la Cámara Electoral dijo con relación a que la banca no pertenece al partido político. A mí lo que me parece es que en la segunda parte ustedes tienen que leer mucho Constitución. Yo lo que les recomiendo es que, por ejemplo, Poder Legislativo, hablo de Poder Legislativo que es lo que estoy dando yo, ¿no? Pero de los 3 poderes, ustedes lean todos los artículos. Es decir, yo les dije, Poder Legislativo, del 44 al 86. Ustedes esos artículos tienen que tener leídos todos, porque ahí van a encontrar todos los institutos. Después, por ejemplo, cuando demos, no sé, desafuero, bueno, algo de la ley de fueros les tengo que dar, entonces, obvio, la ley de fuero no la van a encontrar en la Constitución, pero yo lo que te recomiendo es, de los poderes, leer todos los artículos. Y ahí vos completás con algo de doctrina, si querés, de cualquier libro, si querés de la Constitución comentada, pero léete todos los artículos. Las clases, claro, como para complementar. Yo insisto mucho con que, viste, si con la Constitución, aunque tenga la Constitución pelada, después vos la complementás con las clases, con el libro, con lo que sea, pero lean los artículos, porque la segunda parte, vos fijate, de cualquiera de los 3 poderes vas a encontrar todo. Hay determinados institutos que no alcanza con, me refiero, por ejemplo, por darte, recurso extraordinario, bueno, tenés que leer el artículo 14, 15 y 16 de la ley 48, y si vas a gravedad institucional o per saltum, bueno, no, tenés que leer algo de doctrina, pero en los institutos que son así, por ejemplo, cuando veamos inmunidades, desafuero, yo te recomiendo que mucha Constitución, mucha Constitución. Buenísimo, profe, gracias. No, de nada. Profe, bueno, yo tengo una duda también. Decime. Cuando dijo que se podía derogar una norma, un artículo, lo que sea, por no uso, ¿cómo era el término? ¿Desuetudo? Desuetudo, sí, es un término que sí. Se diría como la derogación por el no uso, ¿no? Es decir, claro. ¿qué quiero decir esto? A los senadores no se le exige esa renta anual de 2.000 pesos fuertes o equivalente. Así como, claro. que dicen que también se podía haber aprovechado la reforma, hay muchas a veces cuestiones así, como que se podía haber aprovechado la reforma de 1994 para limpiar todo eso. ¿Y esa derogación se hace de manera formal, escrita, o se entiende por costumbre, digamos? No, es eso que te digo, es derogación por el no uso. Es decir, como es decir, el no uso sería la no aplicación, ¿no? Es decir, concretamente, cuando a los senadores se le verifica la justicia electoral y después hay un examen que hace la Cámara para cuando entran en la Cámara de Senadores, se les exige los requisitos, no se le está exigiendo el cumplimiento de este requisito. Entonces se llama derogación por o desuetudo o derogación por no uso. Claro. Eso es lo que te decía, hubiese sido capaz que bueno la reforma de 1994 hay varios, con la parte de derechos también hay varias cuestiones como para hasta ayornarlos
y se podían haber ahí sí, me refiero, derogado. Acá están en la Constitución, pero no se aplican, sería así. Claro, gracias. No, de nada. Les hago una pregunta que por lo que veo, porque no estuve muy atenta con el recuperatorio, sí, como que fue bravo el recuperatorio, porque hace un ratito había 14, ahora hay 12, quedaron poquitos, ¿no? No, el recuperatorio fue, por lo que yo vi, no hubo muchos cambios en cuanto a las consignas. Era como lo mismo, pero capaz reformulado de otra manera, o mezclado, pero Sí. no hubo grandes sorpresas, digamos. Entonces algunos se fueron así, motus propios, ¿no? Pues me llamó la atención que, como hoy en un momento en este momento he conectado 12, pero en un momento ya había 14, como que son pocos con relación a la primera parte. Sí, en la clase de Daniel pasó lo mismo, pero capaz que ven grabada la clase o no sé. Ah, bueno, sí. Bueno, ahí están. Me pone nerviosa eso que la estén grabando. No me quiero ver después. Bueno, iba a decir chicas, pero no, está Carlos Fernández conectado, pues veo, estoy viendo muchas chicas. Bueno, quedamos, dejamos acá. Daniel dijo que hubo, estoy leyendo, Emilia, que hubo, 50% desaprobados, claro, es lo que en la primera clase, claro. Sí, no, es lo que me parecía a mí, porque yo me acuerdo que teníamos una comisión por lo menos de casi 30, por eso ahora veo 14, 12, 14, dije, ¿qué es lo que pasó? Bueno, sean, me refiero, merecedores y merecedoras del asiento que están ahí ocupando, el asiento virtual, así que no, les digo, traten de empiecen con tiempo, así llegan bien, y me refiero, con relación al Poder Legislativo no van a tener problemas, es sencillo, capaz que vuelvo con esto, para mí es un poco más complicado el Poder Judicial para ustedes, en cuanto que tienen recursos extraordinarios, tienen otras cuestiones. Poder Legislativo es muy sencillo, los temas son lo que sí es muy largo. Así que por eso traté, y hoy cuando me fijé que ustedes tienen el parcial del 24, dije, ay, quedan 3 clases nada más, imposible, pues son 2 bolillas. Por eso voy a hablar con Daniel para que me dé la del 19, y en lo posible traten de comprometerse y estar, así la puedan aprovechar. Bueno, si no tiene más preguntas, hasta acá llegué, me está dando... Otra duda. Sí. Con respecto a los Zooms, ¿va a ser siempre el mismo link con usted? Sí, porque lo creó, viste, que del centro de estudiantes, que la verdad que está bárbaro porque no se corta, y como que ustedes recién pasaron por el WhatsApp, así el link, y entramos todos. Yo no tengo... Claro, yo pregunté porque no sabía si era siempre el mismo o si iba cambiando, por eso no. No, me parece que es siempre el mismo. Y lo bueno, les digo, para mí, que antes, bueno, sobre todo mucho en el 24, sí, es el segundo parcial, sí. Acá están escribiendo. ¿Qué les iba a decir? Sobre todo a mí me pasó en el primer cuatrimestre, que la verdad es bastante engorroso cuando uno está hablando y muchos se conectan después de las 5 menos cuarto, y había un montón, entonces yo siempre admitir, y es como que uno a veces pierde el hilo de lo que está hablando. Esto me parece que tiene la facilidad, primero, que no se corta, y después que ustedes entran directamente y yo no los tengo que admitir. Entonces la verdad que por ese lado está bárbaro. Sí, lo que me voy a acordar ahora que decís, porque este link creo que Daniel lo usa, del centro, y el jueves ese 19, que los chicos del centro, ¿vieron cómo pasó la otra vez que yo di clases? Que no lo habían puesto, que era otro día, bueno, eso. Así que les tengo que avisar a los chicos del centro que para el 19 lo pongan también este link u otro, pero para poder acceder a la clase. Listo, bueno, profe, gracias. Lean, ya se los dije, porque después es como que quedó re corto. La verdad que ahora, cuando yo vi el 24 de noviembre, dije, 3 clases. Con Daniel tenemos los jueves. Sí, si no, yo voy a hablar con él. Hagamos lo siguiente. Si él no me da el jueves 19, que me dé, si no me da un jueves, que me dé los martes, los martes sí también. Y con Vicente martes y jueves.
Claro, lo que pasa es que yo a ver, yo puedo poner otro día, pero no los quiero a ustedes porque capaz que están cursando otra materia, pues puedo decir, bueno, el viernes o el lunes. Yo le voy a preguntar a él, si él ya de antemano, ahora le mando un WhatsApp, si él de antemano ya me dice que el 19 lo puedo tener yo, bárbaro, si no tendríamos que elegir o un lunes o un viernes. Yo porque me parece, les digo la verdad, que si no son 3 clases, son 2 bolillas, yo no llego ni a mencionarlo. Profe, si no, también está la opción de hacer una clase y subirla directamente al campus o que sea escrita. Vicente nos ha subido algunas clases escritas, tipo en PDF. Ah, también, sí, también. A mí lo Digo que pasa, porque por ahí algunos cursamos otras materias y va a ser medio complicado que todos coincidamos un día o un horario. no, está bien. A ver, primero, a mí lo que me parece que aunque sea, que estamos así virtual, pero la clase así, hay por lo menos un ida y vuelta, que no subir toda una clase así escrita y que ustedes la lean. Pero Sí, es sí, mucho mejor. yo lo primero que voy a hacer, ahora termino y le voy a preguntar a Daniel si me puede dar el 19. Si él me dice, si él no da, si él me dice que da o lo que sea, bueno, buscamos otra forma. O subir la clase así, en un PDF, o si no, el lunes o el viernes, es decir, no está quedando mucho. Lo que pasa es que el Poder Legislativo son 2 bolillas y quedó como 3 clases. Yo en sí lo que quiero es como que recuperar la clase del miércoles pasado que no hubo. Así que bueno, yo ahora vía WhatsApp ya les pongo si ya puedo confirmar con él, me dice que sí, no hay problema. ¿Con él qué están viendo? Poder Ejecutivo creo que fue lo último. Claro, y también él tiene pocas clases, me refiero, porque él tiene que dar ejecutivo judicial, ¿no? También les va a quedar pocas, porque son 2 poderes. Bueno, se me fueron algunos, 9 participantes tengo, se van yendo. Esto parece, aparte de acá, lo que tienen que, los que se van yendo, uno, bueno, salvo los nombres, pero no estoy pendiente, no es como la clase presencial que se van. Cuando ya llegan 6:15, bueno, yo son 6:20, van a ser, yo los veo que ya están, que empiezan a levantarse. Bueno, acá se van vía virtual. Bueno, ahora me parece que somos todas chicas, yo también chica, me saco unos años. Bueno, si no tienen más dudas, quedamos para la clase que viene y yo les comento qué es lo que pude arreglar con Daniel. Bueno, suerte, nos vemos el miércoles. Seguimos por WhatsApp si tienen dudas. Hasta luego. Profe, gracias, hasta luego. No, de nada, hasta luego. Chao.